Bienvenidos. A esta hora es Noticia Chile. El Senado rechazó la destitución del presidente Sebastián Piñera como presidente de la Nación por la compraventa de la empresa minera Dominga en un paraíso fiscal. Analizaremos este escenario. Es noticia Ecuador, cientos de presos han muerto en lo que va de este año en las cárceles por las disputas entre bandas. Hasta ahora el gobierno no ha podido controlar la violencia en las prisiones y responde con militarización. ¿Qué pasa con la seguridad en las calles? Es lo que preguntamos. Es noticia El Salvador, un dictamen judicial sobre amparo del caso asesinato a jesuitas está marcando la siguiente información. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó en octubre 2020 el cierre del proceso penal y ordenó que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre. Ya profundizamos al respecto. Abrimos nuestro programa. Es noticia Chile. El Senado rechazó la acusación constitucional para destituir al presidente Sebastián Piñera. El juicio político vinculado a su aparición en un caso de corrupción llamado Pandora Papers fue rechazado por al menos 14 senadores de un total de 43. Se requerían 29 votos favorables. El Senado debate y vota la posible destitución del presidente en el marco de una acusación constitucional en su contra por su participación en la compraventa de la minera Dominga en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes. Esto sucede tras la revelación de los Pandora Papers y con ello el conocimiento de la venta de acciones a su amigo personal, Carlos Delano, a cambio de asegurar que el lugar donde se instalaría la minera no se transforme en una zona protegida, lo que Piñera garantizó durante su primer mandato. El juicio político comenzó con la exposición de argumentos de una comisión compuesta por 3 diputados, Gael Jomans, Gabriel Silver y Leonardo Soto. El presidente de la República efectivamente ha incurrido en actos de su administración que han infringido abiertamente la Constitución y las leyes. ¿Pretende que creamos que no tenía conocimiento de dichos negocios? Negocios cuyo éxito está vinculado además a decisiones que le corresponden como presidente en el ejercicio de su cargo. La defensa del mandatario tuvo su derecho a palabra para asegurar que la acusación carece de todo fundamento fáctico y jurídico. La afirmación según la cual existen fideicomisos ciegos voluntarios que son ilegales, que eran tuertos, no es efectiva, porque efectivamente se trataba de mandatos sin información al mandante que fueron corregidos en la parte que era demasiado abusiva respecto de su excelencia el presidente de la República. Luego inició la votación del primer capítulo de la acusación por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes, y después el segundo por haber comprometido gravemente el honor de la nación. Es que el país sufrió la vergüenza de ver a su presidente enumerado entre un conjunto de personas que estaban haciendo negocios en paraísos fiscales y que estaban haciendo negocios que no se deberían hacer. Esta vergüenza, esta nueva vergüenza nacional no la habíamos pasado antes. Así que no le echemos la culpa a los diputados por haber hecho esta acusación o a los senadores por tratarla ahora. Echémosle la culpa nuevamente al protagonista del peor gobierno en varias décadas en este país. Quiero hacer un llamado a esta honorable sala a terminar con una deriva institucional que nos tiene enfrascados en discusiones estériles y acusaciones constitucionales sin mérito jurídico alguno. Mi voto es en contra de la acusación constitucional. Rechazo ambos capítulos de la acusación. Desde el Palacio de la Moneda, Piñera se mostró confiado en que la acusación será desechada porque, según él, no tiene fundamento, pero sí un trasfondo electoral. Todavía no se pronunció el presidente Piñera, estamos esperando sus palabras. En Santiago de Chile nos está esperando también Mario Aguilera, nuestro compañero de tareas. Desde allí empezamos a abrir un poco más la madeja, Mario.
Así es, bueno, todo hacía presagiar que justamente hoy terminaría negándose la posibilidad de la acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera. Eran necesarios 29 votos, no se alcanzaron esos 29 votos y fue rechazada. En todo caso, era esperable. Políticamente, los senadores oficialistas iban a defender con todo al presidente Piñera, cosa que hicieron en esta ocasión. Incluso algunos parlamentarios oficialistas, senadores, habían planteado la posibilidad de rechazarlo, pero hoy día solo se abstuvieron, como el caso del senador Juan Manuel Sandón. Pero hay otra lista que es muy importante, puesto que el presidente Piñera se encuentra imputado en una causa penal que se reabrió luego de los antecedentes conocidos por los Pandora Papers. Esa lista judicial sigue en un sendero distinto al que se hizo hoy respecto de la acusación constitucional que fue rechazada por el Senado. En todo caso, habrá muchas reacciones respecto de lo que ocurrió, puesto que también en la propia oposición hubo senadores que rechazaron esta posibilidad. Este quiebre al interior de la oposición también traerá sus consecuencias. Pero esto también será una arista importante respecto de lo que serán las elecciones del próximo 21 de noviembre. Si bien es cierto, el Senado, cuya parte importante, el 50% de los senadores serán electos o reelectos, habrá un nuevo Senado con una nueva composición y eso se vota también el próximo domingo, además de los consejeros regionales. Además del presidente, habrá el 50% del Senado que también será cambiado en esta ocasión el 21 de noviembre y aquello puede ser importante respecto de la votación que se va a realizar ese día. De hecho, ya en las redes sociales se está llamando a cambiar a este Senado que ha sido la piedra de tope salvando a Sebastián Piñera de esta acusación constitucional. En el lugar, los ecologistas, los medioambientalistas, evidentemente también reaccionarán respecto de este hecho, puesto que en ese lugar están los pingüinos de Humboldt, muchos delfines y otros tipos de características particulares respecto de la flora y la fauna de esa zona que podría perder la posibilidad de mantenerse como un ambiente reservado para el medio ambiente, permitiendo la posibilidad de que allí se abra este complejo minero llamado Dominga. Muchas gracias. Te dejo para abrir espacio al análisis con Marcelo Mella, cientista político, analista de elecciones, sistema democrático y académico también de la Facultad de Humanidades USACH. Nos está acompañando desde Santiago. Marcelo, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, gusto saludarla. El gusto es mío. Es muy interesante ver ahora cómo se mueve este tablero, este geopolítico chileno a escasos días de unas elecciones que también son muy importantes, con un hecho de memoria histórica como el que se está dando. ¿Qué podemos decir como primera reacción, Marcelo? Mira, como primera reacción habría que señalar que nada de lo que ha ocurrido ni en la primera etapa donde la Cámara de Diputados discutió la acusación constitucional y fue aprobada, ni en la segunda instancia en el Senado que actúa como tribunal y que podría haber declarado culpable, pero finalmente absolvió, digamos, los cargos que se le hacían en la acusación constitucional en el día de hoy. Ninguno de los dos resultados han sido sorpresivos, porque la oposición tiene una correlación altamente favorable en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, y por lo tanto, más o menos de manera exacta, esa correlación respaldó la acusación constitucional. Pero en el Senado la correlación de fuerzas es distinta, y ahí la derecha, el oficialismo, los parlamentarios, el bloque parlamentario que apoya al gobierno de Piñera, tiene votos suficientes para paralizar la acusación constitucional. Entonces, lo que ha ocurrido es algo que, mirando simplemente las cuotas de parlamentarios que controla cada uno de los dos grandes bloques políticos en Chile, uno puede a priori decir que era lo más probable que ocurriera y así efectivamente ocurrió. Ahora, la pregunta es ¿qué racionalidad política tiene una acusación constitucional que se presenta para ser discutida en el Senado, donde claramente la oposición, que son los proponentes de esta acusación, sabían cuál era la distribución y la correlación de fuerzas que tienen en el Senado, en la Cámara Alta? Por lo tanto, ¿cuál era la lógica? Porque evidentemente hoy día, después de esta acusación,
vamos a estar hablando de cuáles son los efectos políticos del rechazo a la acusación en la elección que tenemos el próximo domingo. Hablamos, por favor, de una palabra que estoy mirando, redes sociales en Chile, se repite una y otra vez, y es la palabra impunidad. Por favor, Marcelo, una mayor definición sobre esto. Pues sí, lo que pasa es que las redes sociales básicamente reproducen estados y climas de opinión. Nosotros podríamos decir que efectivamente la mayor parte de la opinión pública, alrededor de un 60-65%, respaldaba esta acusación constitucional, este juicio político contra Piñera. Piñera tiene un nivel de apoyo cercano al 10-15%, un gobierno que después del estallido social terminó políticamente, ya no tiene capital ni legitimidad política para gestionar políticamente el Poder Ejecutivo en Chile. Es un gobierno que se acabó con el 18 de octubre del 2019. Entonces, tampoco es sorpresivo que la mayor parte del país haya adherido a esta y haya respaldado esta acusación constitucional. Lo que pasa es que la acusación no es simplemente una expresión de ética o de moral, sino fundamentalmente la construcción de argumentos sólidos, robustos para apoyar la acusación. Y lamentablemente hay que decir, para aquellos sectores que fueron proponentes de la acusación, la presentación de la acusación constitucional dejó mucho que desear, no solamente respecto a la oportunidad, sino también respecto de la consistencia que tenía la formulación de cargos. Entonces, nosotros escuchamos durante la tarde del día la defensa de Piñera y efectivamente desde el punto de vista jurídico la acusación tenía grandes deficiencias desde el punto de vista de la formulación de cargos que se hacía. Por lo demás, buena parte de lo que estaba en la acusación ya había sido conocido por la justicia alrededor del año 2012, por lo tanto, efectivamente había un argumento jurídico de peso para decir, mire, esto ya ha sido conocido por el Ministerio Público y ya se ha pronunciado la justicia, por lo tanto no tiene mayor base jurídica. Entonces yo diría que hay un tema que tiene que ver con los efectos políticos, otro tema que tiene que ver con la solidez de la argumentación que logró construir la oposición al momento de presentar esta acusación. Aquí se habla también de que solo el poder popular va a terminar obrando y logrando resultados a la hora de que el presidente Piñera pague las consecuencias de sus actos de acuerdo al sistema judicial vigente en Chile. Hay algo que también llama mucho la atención, y no solo en redes sociales, sino en medios de comunicación en general, y es el silencio sepulcral que hay hasta ahora, Marcelo. ¿Cómo se entiende esto? ¿Silencio sepulcral de quién? De los medios de comunicación y de las redes sociales, llevando la voz cantante que suele tener el presidente Piñera. Sí, los medios en Chile han cubierto extensamente la discusión en el Senado. La moneda, Piñera no ha hablado hasta el momento y probablemente lo que pueda decir no va a cambiar mucho. La imagen que tiene Piñera frente a la opinión pública, que está absolutamente deteriorada en Chile y que para los candidatos de la derecha significa una pesada carga para poder competir en las elecciones del próximo domingo. Entonces, Piñera políticamente se terminó, se acabó, y es cuestión de tiempo para que termine su periodo de gobierno. Termina con un nivel, yo diría, de rechazo histórico en Chile. Nunca un presidente tuvo tan poca adhesión, tan poca legitimidad como la tiene hoy día Piñera. Pero ese es un tema, y el otro tema es que efectivamente la acusación constitucional tuvo, creo yo, errores estratégicos y errores de fundamentación que explican en buena medida el resultado que tenemos hoy día. Quedemos en clave política. Me dices esa frase imposible no repreguntarte. Piñera políticamente se terminó. A ver, la argumentación también es tan interesante como lo que pasó hoy en el debate parlamentario, Marcelo. Sí, porque mira, yo creo que en Chile una de las cosas importantes que está pasando y que probablemente va a aparecer en los textos de historia es que estamos cerrando un ciclo político donde el sistema de desarrollo capitalista de mercado fue el principal mecanismo para organizar la sociedad chilena. Hoy día una gran mayoría del país quiere un modelo alternativo y tiene una posición crítica con altos niveles de desconfianza respecto a aquellos actores políticos y también económicos que respaldaron este modelo que duró 30 o 40 años en Chile. Entonces estamos cerrando un ciclo de democracia, pero también un ciclo económico en Chile, donde liderazgos como el que representa Piñera, de empresarios políticos,
me parece que hoy día no tienen ninguna chance en Chile. Por lo tanto, creo que con los antecedentes de Piñera, tanto en su trayectoria como empresario, lo mismo pasa en Argentina con Macri, que prácticamente hoy día no tiene posibilidad de ocupar un papel importante en la próxima elección presidencial de 2 años más. Es decir, estamos en el Cono Sur frente al fin de un ciclo político donde buena parte de la sociedad dice no más mercado. Y creo que un síntoma de esto es que liderazgos como de grandes empresarios, como Piñera o Macri, hoy día ya no tienen oportunidad de jugar un rol importante en la democracia en estos países del Cono Sur latinoamericano. Escucharte me retrotrae a Argentina menemista, donde ves, y ahí aparece tu sonrisa, donde los gestos, las actitudes, la carne cercana con Estados Unidos, ¿te acordás las relaciones carnales? Esta frase tan famosa del expresidente riojano Carlos Saúl Menem. Me retrotrae a ese periodo y me retrotrae también a esa forma de actuar. Me lleva también a un presente de Chile donde el domingo hay elecciones y me estás diciendo el presidente tiene un escaso margen de credibilidad. El nivel de participación es lo que nos quedaría preguntarnos en medio de esta escena que estamos viviendo hoy. Marcelo, ¿irá a votar la gente el domingo? Sí, mira, la participación en Chile es de las más bajas en América Latina y en parte se explica por lo que estábamos conversando anteriormente, es decir, un sistema que genera mucha desconfianza, un sistema institucional que genera mucha desconfianza, una democracia oligarquizada, con partidos que son, digamos, representantes de grandes intereses corporativos y frente a los cuales buena parte del país ha perdido confianza. Por lo tanto, una democracia con una crisis de representación muy profunda, tiene niveles de participación que van del 50 al 51%, es decir, estamos hablando que la mitad del país no va a votar. Tenemos un sistema de voto voluntario que ha sido otro de los grandes errores, porque sostener la democracia y sostener un país políticamente no solamente es responsabilidad de las élites o de los liderazgos presidenciales, sino de todos y todas quienes son parte de la ciudadanía y de la sociedad civil de un país. Y por lo tanto, la decisión que se tomó hace algunos años en Chile de generar este sistema de voto voluntario ha profundizado la crisis. Yo creo que va a votar un poco más porque la elección es, a diferencia de las elecciones anteriores, muchísimo más polarizada. Y aquí, a diferencia de lo que tuvimos durante 30 años, donde jugábamos a los empates con candidatos que no implicaban mayor diferenciación ideológica, hoy día tenemos candidatos de derecha que son nítidamente de derecha y candidatos de izquierda, como Gabriel Boric, que representan un modelo con ideas que son propias del progresismo. Entonces, creo que eso es un incentivo para que vaya a votar un poco más de lo que ha votado en las últimas elecciones, pero tampoco me hago ilusiones que vamos a llegar a los niveles de Argentina con un 80%. Es decir, creo que estamos todavía lejos de eso. Ahora, ¿qué pasa en la segunda vuelta? Porque dado el nivel de fragmentación que tiene la democracia chilena, donde tenemos alrededor de 11 partidos con representación parlamentaria, entonces es muy complicado que ese nivel de participación se mantenga para la segunda vuelta. Puede que haya un poco de baja en la participación de la segunda vuelta. Pero tan importante como el qué es quiénes van a votar. Y creo que la gran diferencia la podrían hacer los y las jóvenes si definitivamente se comprometen con lo que se va a decidir el próximo domingo en Chile. En la elección del proceso constituyente, de la convención constituyente y en la elección de convencionales constituyentes, participaron activamente los jóvenes de 18 a 35 años. Y eso marcó una diferencia. Pero no sabemos el próximo domingo si ese nivel de participación de jóvenes va a estar a la altura de lo que el país necesita para generar los cambios que se han demandado desde la calle, desde las reivindicaciones sociales y desde la protesta social. Muy interesante. Marcelo, hasta aquí nuestra conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Un análisis de alta calidad y ya van teniendo también la previa para el fin de semana en Chile. Es noticia Ecuador. Cientos de presos han muerto en lo que va de este año en las cárceles por las disputas entre bandas. Hasta ahora el gobierno no ha podido controlar la violencia en las prisiones y respondió con militarización. Preguntamos, ¿y qué pasa con la seguridad en las calles? Ya lo veremos.
Este último año agrandé mi chaquito y mi producción ha crecido. Papá recuperó su trabajo, mamá está en su nuevo emprendimiento. Estamos más confiados. Es otra cosa trabajar y vivir tranquilo. Sentirnos seguros en nuestra propia casa. El plan de vacunación sigue avanzando. Por ti, mamita, y por todos los que no llegaron. Retomamos el camino, la esperanza, la confianza en el futuro. Como hoy es posible, como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos energía, Bolivia es nuestra nación. Un año de gestión, nuestro año. Porque Telesur siempre da más. Volvió Juancito Pinto. Desde hoy miles de niñas, niños y adolescentes cobrarán el Juancito Pinto para continuar estudiando, para alcanzar nuestras metas, lograr nuestros sueños en el campo y en la ciudad. Juancito Pinto volvió para seguir adelante. Por eso estamos contentos de iniciar este año con ustedes, reanudar el pago del bono Juancito Pinto con mucho cariño para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes estudiantes del gobierno nacional, como incentivo para que sigamos estudiando, sigamos construyendo el país. Un aplauso para nuestro bono Juancito Pinto. Es noticia Ecuador, fuerzas militares serán quienes controlen la cárcel de Guayaquil tras el último motín. Para los expertos, la decisión podría vulnerar los derechos humanos. Uno de los principales anuncios del presidente Guillermo Lasso para frenar la crisis carcelaria en Ecuador fue el control total e indefinido que harán las fuerzas militares en la penitenciaría del Litoral, lugar donde ocurrieron las dos últimas masacres que dejaron 180 presos asesinados. Si bien el artículo 165 de la Constitución permite emplear a las fuerzas militares en acciones complementarias en estado de excepción, la decisión de Lasso es preocupante para los expertos. Uno de ellos cita el caso ecuatoriano Zambrano Vélez de 2007, en el que Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y fueron ahí los marines, llegaron a una cierta casa, pues hicieron un uso excesivo de la fuerza, no como lo mandan los tratados y estándares internacionales, se produjeron varios muertos, ejecuciones extrajudiciales y fuimos condenados. Entonces, yo mucho me temo que por el tema de la capacitación, el tema de la inexperiencia que tienen en este tema de control, puede suceder algo parecido. Ya está también otro ejemplo, la cárcel del Frontón también versus Perú. En la cárcel del Frontón en Lima también hubo una intervención militar. Entonces yo creo que previo a ello debería al menos darse una capacitación muy especializada en materia de lo que significa derechos humanos. A la par de la militarización, Lasso anunció un plan de pacificación en la cárcel con apoyo de la sociedad civil. Por un lado, anunciar la militarización, creo que es delicado porque hay todos estos estándares, y por otro lado decir que esto sirve para la pacificación me parece que es complejo, no es muy fácil de que las dos cuestiones se colijan, ¿no? Me parece a mí que es, digamos, correcto que el Estado retome el control de los centros de rehabilitación, y para eso puede utilizar como fuerza auxiliar a los militares. Me parece que eso se ha hecho, es una propuesta válida. Sin embargo, cuando ya se intenta que los militares sean quienes estén dentro de las cárceles, custodien o sean quienes tengan la responsabilidad respecto de las personas privadas de la libertad, eso puede devenir en graves violaciones de derechos humanos.
Otro especialista asegura que la militarización es solo una medida a corto plazo. Los militares no pueden estar ahí para siempre, porque ahí demuestras una cosa, el fracaso de la Policía Nacional y el SNAI como cuerpos de mantenimiento del orden público. No podemos tocar las puertas de los cuarteles cada vez que la policía o el SNAI no puedan resolver sus asuntos. Y además significa que estos militares que los estamos metiendo a las cárceles, los estamos sacando de sus misiones institucionales, que también son imprescindibles. Desde el 15 de noviembre, alrededor de 1.000 militares custodian el exterior y el interior de la cárcel en Guayaquil. Solo en 2021, 326 personas privadas de la libertad han sido asesinadas en las cárceles ecuatorianas. Veíamos esas imágenes desgarradoras. María Fernanda Almeida con nosotros. María Fernanda, veíamos todo tu trabajo completo allí. Has estado en el lugar de los hechos y sos la indicada en este momento para decirnos cuál es la situación ahora. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la situación al momento, han dicho las autoridades que está controlada. Al interior de la cárcel existen ya 1.000 efectivos que están resguardando la seguridad de los presos al exterior y al interior del centro penitenciario, y la medida hasta el momento se conoce que es indefinida. Lo que sí te puedo comentar es que durante estos días las fuerzas militares sí han tomado control de algunos pabellones y de hecho rescataron a 3 presos secuestrados que se encontraban en uno de estos espacios. Las autoridades han dicho, como te menciono, que por el momento no hay nuevos enfrentamientos, pero la medida sigue indefinida en estos centros carcelarios. Y bueno, en lo que va del 2021 han ocurrido 4 motines en las cárceles del país, y el último, que fue ocurrido el 12 de este mes, dejó un saldo de 62 personas fallecidas, y hasta el momento hay 41 cuerpos que han logrado ser reconocidos, pero el resto aún no son reconocidos porque han sido calcinados y muchos de ellos mutilados. También se conoce que al momento las autoridades están vigilantes, la cúpula militar también se reúne constantemente para que toda la situación pues no se salga de las manos. En redes sociales resaltan que esto es algo nunca antes visto, lo que está sucediendo actualmente en las cárceles del país. Has obtenido testimonios, hablaste con expertos. ¿Qué es lo que dicen ellos sobre este punto específicamente? Bueno, realmente las imágenes han sido desgarradoras. Muchos de los presos que se encontraban en esta situación se comunicaron a través de mensajes de audio, hicieron filmaciones en vivo, no solo con sus familiares, sino también con la prensa, ¿no? Muchos de los colegas recibieron estas llamadas de advertencia de los presos, y bueno, todo esto generó un revuelo. Sin embargo, también ha sido muy cuestionado que el gobierno nacional actuó, han dicho, de manera a destiempo, porque no se atendió la emergencia en ese preciso momento. Recordemos que esta situación, este motín ocurrió el 12 de noviembre a las 19 horas y la policía recién ingresó a las instalaciones 7 horas después. Lo que han mencionado las autoridades fue que no tenían las condiciones oportunas para entrar, pero esto significó que obviamente ocurra esta matanza al interior de la penitenciaría. Yo he conversado con varios expertos. La situación realmente es preocupante porque al interior de estos centros existen bandas que no solo están lideradas por gente local, sino que ya tienen conexiones con otras bandas internacionales que obviamente controlan todo el tema del narcotráfico. Y eso precisamente ha impactado de gran manera en la seguridad ciudadana, ¿no? Hemos tenido altos índices de criminalidad en los últimos meses, lo que también ha provocado que Ecuador esté en un estado de excepción actualmente, que bueno, ya se vence en los próximos días, pero también ha provocado que los militares no solo estén en la penitenciaría del litoral, sino también salgan a las calles en 9 provincias del país para realizar controles de microtráfico y de narcotráfico, ¿no? Gracias, María Fernanda. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos está esperando la ex ministra de Justicia del país, Lady Zúñiga, nos está acompañando desde Quito. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación. Un saludo a quienes nos escuchan.
A ti por atendernos. Dice la CIDH, siendo la prisión un lugar donde el Estado tiene control total sobre la vida de los reclusos, este tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes de cualquier fuente. Esto no se está cumpliendo en Ecuador y por esto preguntamos, ¿Ecuador es un Estado fallido? Mira, lastimosamente tenemos que reconocer, más allá de que seamos ciudadanos ecuatorianos, lo que está pasando. Una grave crisis carcelaria nunca antes vivida en nuestro país. Es la primera vez que vemos que algo así sucede con tanta hazaña y con tanta maldad en los hechos, con tanta violencia. De lo que va del año, efectivamente, 326 personas privadas de libertad han sido asesinadas al interior de los centros. Eso de acuerdo a las cifras dadas por las mismas autoridades del SNAI, lo cual sin duda de ninguna forma hace que el Estado pueda evadir su responsabilidad, porque como bien lo ha dicho la CIDH, el Estado es la responsable de garantizar la integridad y la vida de las personas privadas de libertad, justamente porque están bajo privación de libertad y son un grupo de atención prioritaria. Pero lo lamentable es ver cómo ha sido atendida esta crisis carcelaria, que no viene desde este año. Esto viene justamente ya a partir del 2018, se viene, de acuerdo a las estadísticas, viene en aumento el número de personas que han ido muriendo, que han sido asesinadas producto de la violencia intracarcelaria. Y esto, para mi criterio, tiene que ver específicamente con un tema muy puntual. Hasta antes del 2017 nosotros contábamos con un modelo de gestión penitenciaria, había toda una infraestructura y un modelo diseñado a corto y a largo plazo para poder, desde el ámbito de la seguridad y la rehabilitación, tratar a la población penitenciaria. Jamás en la historia del sistema penitenciario hemos tenido estos niveles de violencia y mucho menos estos números de fallecidos. Sin embargo, a partir del 2018 pasa algo muy importante, y es que se elimina la institucionalidad que justamente abarcaba la rehabilitación social, y quiere decir que se eliminó el Ministerio de Justicia. Y con ello, a propósito de ahorrar recursos, ¿no es cierto?, se disminuyó el ministerio, se eliminó el ministerio y se disminuyó el presupuesto. Este abandono, esta despreocupación por el sistema de rehabilitación social fue el efecto de que poco a poco las bandas vayan aprovechando de este hecho y vayan tomando el control de los centros hasta llegar justamente a estos graves hechos de violencia donde se han suscitado las matanzas. Y las estadísticas no mienten, y esto es lo que justamente hay que confirmar. A partir del 2018 que se produce la eliminación del ministerio y se reduce totalmente el presupuesto y se reduce un ministerio a la característica de una secretaría, en el 2019 existen ya 32 muertos, cuando en el 2018 la cifra era de 11 muertos. En el 2018 se elimina, 2019 ya sube a 32, 2020 ya sube a 52 y 2021 vamos por más de 320 personas que han sido asesinadas. Entonces esto da a notar sin duda el abandono y la despreocupación que ha habido por el anterior gobierno y por en atender a la población penitenciaria, a los problemas de rehabilitación, porque no solamente se eliminó un ministerio, se eliminó la visión con la que se trataba la rehabilitación social, que era seguridad y tratamiento penitenciario, darles a los presos algún tipo de actividad educativa, laboral, deportiva, que puedan mantenerlos ocupados durante su privación de libertad. Ahora ya no existe, fue eliminado por completo. Y hemos visto justamente que ha dado como resultado niveles altos de violencia, hay un hacinamiento que ha ido creciendo, no se están despachando las carpetas que permiten acceder a los presos a los beneficios penitenciarios, que son estas rebajas de pena, estas libertades anticipadas. Hay cerca de 4.000 carpetas que no han sido despachadas y obviamente eso va sumando a violencia dentro de los centros porque los privados de libertad no se sienten atendidos. Ahora, sin duda hay un problema de bandas, pero esto no es de ahora. El problema de bandas siempre ha existido en la historia del sistema penitenciario. El tema es que las bandas aprovecharon el abandono que tenía el gobierno del sistema de rehabilitación social, aprovecharon el desmantelamiento de la política de rehabilitación social y lograron tomar el control de los centros y
estamos viendo con mucha tristeza en nuestro país justamente este tipo de hechos que nos avergüenzan y que sobre todo nos tienen muy conmovidos a todos los ciudadanos ecuatorianos. Queda claro que cuando se eliminó el Ministerio de Justicia se dejaron de lado temas sociales. Mi pregunta tenía que ver si se está incurriendo en esta figura llamada Estado fallido en su país por la gran cantidad de medidas inexactas, improcedentes que se han tomado para decidir sobre el destino de estas cientos de personas que están cumpliendo pena en cárceles del país. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque si a personas que están dentro de un penal, encerradas, militarizadas, no se han podido controlar, ¿qué pasa con la seguridad en las calles? Sin lugar a dudas, el Estado ha fallado. No solamente porque una de las primeras decisiones mal tomadas fue esta, pero otra es justamente no actuar con oportunidad en lo que ya se podía haber anticipado con las masacres anteriores. No hubo una improvisación, se decretaron estados de excepción y de emergencia que no han tenido hasta el momento ningún tipo de resultados. Justamente por esto vimos este último hecho que enlutó a nuestro país nuevamente, improvisación en la toma de soluciones, incluso en la gente que se puso a cargo, porque después de que se eliminó el ministerio, la visión con la que se empezó a ver el sistema de rehabilitación social era únicamente de seguridad. Empezaron a embodegar a los privados de libertad, no tienen una clasificación por nivel de peligrosidad, como antes estaba establecido, mínima peligrosidad, mediana, máxima. Entonces, al estar mezclados, no hay una forma justamente de tener un tratamiento diferenciado para cada pabellón de acuerdo a su nivel de seguridad. Además, más del 40% de privados de libertad están aún en proceso, es decir, ni siquiera se ha comprobado su culpabilidad y muchos de ellos han muerto en esta última masacre. De hecho, el gran porcentaje de privados de libertad que estaban en este pabellón, que lo llaman de transitoria, eran privados de libertad que no tenían sentencia y que en su gran mayoría habían cometido delitos menores. Es decir, al cometer un delito menor y no tener determinada su culpabilidad, la cárcel se está convirtiendo en el corredor de la muerte, como así lo están diciendo, porque los privados de libertad pueden llegar a morir de esta forma. Entonces, sin duda, el Estado ha fallado, eso no cabe la menor duda y podemos comprobar con el resultado tan lamentable que hemos tenido por las decisiones inadecuadas, por haber reducido el presupuesto, por no haber mantenido los centros penitenciarios que fueron puestos en marcha y recientemente inaugurados en el 2014, centros que contaban con toda la infraestructura física, pero también tecnológica, porque obviamente no solamente la seguridad está en el personal policial y militar que ahora se lo está usando, sino también en la seguridad tecnológica. Habían cámaras, escáneres que funcionaban a la perfección y que obviamente complementaban todo el nivel de seguridad, pero ahora en la actualidad nada de esto funciona, no fue hecho un mantenimiento adecuado y se ha dejado perder todos los avances que se tenían en el Ecuador en cuanto a la rehabilitación social, que fue reconocido incluso a nivel regional por varios países de Latinoamérica y también de Europa. Lady, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por su entrevista. Hasta luego. Es noticia El Salvador. Hay un dictamen judicial sobre el recurso de amparo solicitado en el caso llamado asesinato a jesuitas. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en octubre del año pasado indicó que se cierre este proceso penal y ordenó que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre. Pero en una nueva fecha de conmemoración y de recordatorio de este caso, asesinato a jesuitas, aparece un fiscal pidiendo que esto cambie. Preguntamos entonces, ¿la justicia se ve obstaculizada? Reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas. Nuestra planta garantiza la seguridad alimentaria del país y potencia la producción agropecuaria. Es fundamental nuestra planta de urea para poder garantizar la seguridad alimentaria, reducir costos de producción agropecuarios
y poder competitivamente ingresar a mercados internacionales. Telesur siempre da más. Volvió Juancito Pinto. Desde hoy miles de niñas, niños y adolescentes cobrarán el Juancito Pinto para continuar estudiando, para alcanzar nuestras metas, lograr nuestros sueños en el campo y en la ciudad. Juancito Pinto volvió para seguir adelante. Por eso estamos contentos de iniciar este año con ustedes, reanudar el pago del bono Juancito Pinto con mucho cariño para nuestros niños y niñas, para nuestros jóvenes estudiantes del gobierno nacional, como incentivo para que sigamos estudiando, sigamos construyendo el país. Un aplauso para nuestro bono Juancito Pinto. Es noticia El Salvador. El fiscal general pidió a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reabrir el caso de los asesinatos de jesuitas, 6 sacerdotes jesuitas. Se presentó un recurso de amparo para que se anule esa resolución que cerraba el caso. El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo para que se examine la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal por la masacre de 6 padres jesuitas, entre ellos 5 españoles y 2 mujeres en 1989 durante la Guerra Civil en el país. La Sala Penal de la Corte Suprema dictó en octubre de 2020 el cierre del proceso y también ordenó que no se investiguen a los señalados como autores intelectuales de la masacre. De conformidad con las facultades constitucionales que tengo de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, he decidido presentar este amparo ante la Sala de lo Constitucional a fin de que revise lo actuado por la Sala de lo Penal, quien en el año 2020 decidió cerrar y alegar de que el caso de los jesuitas había prescrito. Esta es una decisión personal que adopté como fiscal general de la República, pues considero de que el pueblo salvadoreño tiene que conocer la verdad, lo que se dio en todos esos eventos. Con la decisión de la Sala de lo Penal, más de una decena de ex altos jefes militares quedaron exonerados de las acusaciones. El coronel retirado Guillermo Benavides es el único que cumple una condena de 30 años de prisión por los asesinatos, mientras el coronel de nombre inocente Orlando Montano cumple una pena de 133 años de cárcel en España. Tenemos que promover la búsqueda de la verdad en torno a los hechos, mediante las cuales un grupo de soldados que alguna vez juraron defender la patria de todo enemigo interno y externo, cometieron acciones mediante las cuales mancharon el honor de la Fuerza Armada de El Salvador. La Fiscalía General de la República presentó un recurso para revocar la decisión y rechazó a los jueces José Argueta y Juan Bolaños para que no conocieran la petición. Por su parte, la Universidad Centroamericana UCA, en cuyo campus se dio la masacre, acusó a estos jueces ante la Fiscalía por el delito de prevaricación. Asimismo, José María Tojeira, uno de los principales impulsores de la causa, aseguró que seguirán luchando e insistiendo que fue un acto corrupto de un par de jueces
y también demostrar que el caso está paralizado por el sistema judicial del país y por todos aquellos que tienen influencia y no quieren que se haga nada al respecto. Jaime Ortega es docente universitario de la materia de Derecho Constitucional. Nos acompaña desde San Salvador. Jaime, la Universidad Centroamericana acusó a estos jueces ante la Fiscalía por el delito de prevaricato. Y esto cambia las cosas. Habla de un sistema judicial que es un sistema en crisis que ha aumentado los niveles de corrupción. ¿Usted qué opina? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo muy cordial a todos los amigos que nos ven en el prestigioso programa Telesur. Bueno, esto tiene dos enfoques, el enfoque eminentemente jurídico, que es el hecho delictivo propiamente que se dio el 16 de noviembre de 1989, justamente 5 o 6 días después de la ofensiva al tope que hizo el FMLN acá en El Salvador. Dicho esto, está la otra parte, que es la parte política, es decir, lo que trató de ocultar en algún momento que no se supiese la verdad o no se conocieran los hechos con respecto a estos asesinatos, y no solo esto, sino la masacre del Mozote, imagínate los 4 periodistas holandeses, la masacre de los Marín allí en la zona rosa en San Salvador, bueno, una gran cantidad de crímenes, o los crímenes de los 9 alcaldes que se asesinaron a manos del FMLN, por ejemplo. Entonces, la parte política es lo que ha venido a bloquear básicamente que no se pueda llegar a la verdad. Pero la Sala de lo Constitucional en el año 2016 declaró inconstitucional la ley de amnistía que se aprobó en 1993 después del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, a partir de allí se suponía que se podían reabrir los casos y crear una ley que diera básicamente alivio a que las víctimas del conflicto armado pudieran tener acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación integral del daño y la garantía de no repetición de este tipo de actos. De modo que lo que ha hecho el señor fiscal general, creo yo que en alguna medida beneficia y abre una oportunidad para que estas víctimas del conflicto armado, particularmente los jesuitas, puedan tener acceso a esa tan anhelada justicia que se ha hecho, porque en el territorio salvadoreño solamente una persona ha sido condenada, que ustedes la acaban de mencionar, que es el coronel Benavides, que justamente hace unos días estaba pidiendo por medio de sus abogados que le aplicaran una amnistía ahí en la Asamblea Legislativa. Y el único condenado fue fuera de El Salvador, que es en la Audiencia Nacional de España, el coronel Inocente Montano, a 133 años. Entonces creo que esta es una oportunidad para poder conocer eso y también de impulsar lo que es la ley de la justicia transicional para las víctimas del conflicto armado aquí en El Salvador. Has mencionado tantos casos allí que ya marcaban la previa y lo que ocurría en el país, en un país convulsionado, en un país con escasa construcción democrática en esos años, donde se resalta ahora en este 2021 la tarea y el legado de los jesuitas. Hay aquí algo importante de mencionar. José María Tojeira, que es uno de los principales impulsores de la causa, inclusive habla de la responsabilidad del propio presidente en gestión en ese momento, y eso le da un giro distinto también en este 2021, incluir al expresidente Alfredo Cristiani en estos hechos, pidiendo mayor investigación y pidiendo que aparezca la verdad, la fuerza de la verdad. Creo que ahí también hay una reflexión interesante para hacer. Definitivamente, creo que ese ha sido lo que te explicaba, la parte política, es decir, la capacidad de maniobrar en estos escenarios para poder ocultar la verdad. Y esto surge a través de dos elementos. Uno, la creación de la Comisión de la Verdad, y lo otro era la ley de amnistía, es decir, sepultar la justicia, no dar acceso a la verdad y no reparar el daño de las víctimas del conflicto armado, que dicho sea de paso, en El Salvador fueron 75,000 y se cree que por medio de esta comisión hay más de 10,000 salvadoreños desaparecidos que hasta el día de hoy algunos lloran su pérdida, su ausencia, porque ni siquiera saben dónde están, y estos son los elementos que se necesitan conocer. Pero el caso se le ha dado bien emblemático es justamente el de los jesuitas, porque allí vincula a un expresidente,
en su calidad de comandante general de las Fuerzas Armadas, que en este caso era el expresidente Cristiani, que evidentemente si se abre este caso y la Sala de lo Constitucional avala la petición del señor fiscal general, pues evidentemente al reabrirse va a tener que comparecer en su calidad de indiciado el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y los otros militares que no han podido ser alcanzados hasta el día de hoy por la justicia, que los pidió en su momento España a El Salvador para que fueran extraditados a España para ser procesados, separado conjuntamente con el coronel Inocente Montano. Sin embargo, El Salvador los negó en aquel entonces a la Audiencia Nacional de España, y en algún momento estos militares, a que por medio de sus abogados apelaron esa decisión y estuvieron solamente recluidos unos días en un recinto militar en El Salvador. Hasta este momento se desconoce eso. Ahora, hay algo importante que recalcar, y es lo siguiente: la justicia tiene que aplicarse, sobre todo este tipo de delitos que son de lesa humanidad. Los crímenes de guerra son imprescriptibles, de modo que tienen que perseguirse en todo momento, porque también El Salvador ha ratificado tratados internacionales con respecto a este tipo de crímenes. Por lo tanto, creo yo que es importante que se sepa la verdad, pero también hay que impulsar lo que es la ley que hasta este momento, como se declaró inconstitucional la ley de amnistía en el año 2016, se tiene que impulsar ahora un proyecto de ley de justicia transicional para las víctimas del conflicto armado, que contenga al menos 4 elementos importantes. Número 1, el acceso a la justicia, que la gente pueda obtener esa justicia que tanto anhela, conocer la verdad, los hechos, cómo fueron, dónde está enterrada mi víctima, dónde está, que lo digan con claridad, dónde fue. Y la otra es la reparación integral del daño, es decir, una acción civil, aunque sabemos que no regresa a la persona que ha fallecido, pero por lo menos palea un poco la parte económica a aquellas personas que quedaron muy mal económicamente. Y la otra es la garantía de que esto no se va a volver a repetir. Hasta este momento, la Asamblea actual no ha hablado nada con respecto a esta ley. Jaime, muchas gracias por sus conocimientos, por la información, por la narración de los hechos que en pocos minutos nos lleva a conocer mucho de la historia y de los hechos ocurridos en su país. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta la próxima a todos. Nos estamos viendo siempre en pantalla de Telesur.